Buenos días, hermanos. Hoy continuamos nuestro estudio en el libro de Mateo y el pasaje de hoy nos muestra uno de los momentos más viles en la historia de la cruz, la traición de Judas. Vamos al texto entonces de Mateo capítulo 26, verso 14. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Asimismo, el contexto de este pasaje nos va a llevar a una interrogante. Recordemos que habíamos visto cómo es que de manera soberana Dios planifica la cruz para salvarnos. Dios determinó que Jesús muriera en una cruz en el tiempo de la Pascua, a pesar del plan ruin de las autoridades judías de matarlo después de la fiesta. ¿Qué precipitó la crucifixión? Habíamos visto la traición de Judas. Y Dios va a usar esta traición, la traición de Judas, como parte de sus planes formados desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios va a usar a Judas como parte de sus planes. Cuando pensamos en esto, entonces puede venir el cuestionamiento. Si Judas es parte de los planes de Dios y Dios es soberano, ¿es Judas responsable de sus acciones? Porque ¿quién puede resistirse a Dios? ¿Quién puede resistirse a la soberanía de Dios? En este pasaje vamos a ver dos conceptos importantes que se contraponen. Por un lado, la soberanía de Dios, es decir, que Dios hace su voluntad en este universo como Él quiere y va a determinar para hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, y la responsabilidad humana, es decir, el hombre es responsable de sus acciones, el hombre es responsable de sus pecados. Nuestro razonamiento nos llevaría a concluir: si Dios es soberano y determina cada acontecimiento de este universo como la cruz, y por tanto determina el comportamiento de hombres inclusive, ¿por qué Judas entonces es responsable totalmente de sus acciones? Nuestro razonamiento nos podría llevar a pensar: entonces Judas no es tan responsable. Tal vez tiene algo de responsabilidad, pero no es tan responsable. La Biblia plantea dos definiciones sin ningún conflicto: que Dios es total y absolutamente soberano en todo lo que acontezca en este universo, y eso es cierto, y a lo cual decimos amén. Pero asimismo plantea la misma Biblia que el hombre es total y absolutamente responsable de su pecado, de su propio pecado. Este mismo cuestionamiento le hicieron a Pablo, ¿no?, acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y en Romanos capítulo 9, verso 14, nos encontramos con este pasaje. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios entonces? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nos habla de la soberanía de Dios. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ahí vemos la soberanía de Dios. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y ahí está la pregunta, ¿no? ¿Por qué, si Dios es soberano y tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y endurece el corazón a quien quiere endurecer, como lo hizo con Faraón, entonces ¿por qué Dios inculpa? ¿Por qué hace responsable al hombre de esa situación si el hombre no puede resistirse a Dios? Porque ¿quién ha resistido la voluntad de Dios?, dice en el verso 19. Y Pablo responde y dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: ¿quién eres tú para estar tú altercando con Dios? Dios dice en la Biblia claramente que Él es ¿qué? Totalmente soberano, y el hombre es responsable. Nuestra mente nos dice entonces: ¿pero por qué inculpa al hombre? Y Pablo dice: ¿quién eres tú para estar altercando con Dios? Si Dios quiere hacer misericordia de alguien, Él lo va a hacer. Él si quiere, lo hace. No puedes tú estar altercando con
con Dios y con su voluntad. Y el hombre es totalmente responsable de lo que hace, ¿no? El hombre es responsable de su pecado. Ok, entonces, ¿por qué es importante esto aquí? Porque la Biblia nos aclara que el hombre es totalmente responsable de su pecado. Y esto nos ayuda a mirar entonces la situación de Judas. ¿Por qué? ¿Y por qué esta introducción? Porque muchas veces hemos escuchado por ahí de repente, ¿no? Y se han hecho inclusive películas en las cuales Judas se muestra como una víctima de un Dios soberano, poderoso, que hace su voluntad. Y Judas es la víctima inocente de esto porque solo sigue los planes de Dios, ¿no? O pobrecito Judas que fue designado para cumplir los planes y los propósitos de Dios. No, pero claramente la Biblia dice, sí, Dios es soberano, amén. Pero también el hombre es responsable, totalmente responsable de su pecado, amén. También. Las dos verdades que están en la Biblia. Vayamos a nuestro texto entonces en Mateo. Y ahí vamos a ver, analizando un poco a Judas. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. ¿Quién era este Judas Iscariote? Era uno de los 12. Era uno de los apóstoles. Judas, por tanto, había estado por lo menos unos 3 años cerca de Jesús. Había recibido de primera mano sus enseñanzas, su amor. Él vio el poder de Cristo para poder hacer los milagros, la misericordia con otras personas. Y no solo vio, sino nos cuenta que en Mateo capítulo 10 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entre ellos, entre esos 12 a los cuales les dio esa potestad, está justamente Judas Iscariote. En el verso 4 dice, dentro de los discípulos a los cuales llamó Simón el Cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y en el verso 8 vuelve a redundar, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia da. Entonces, Judas Iscariote fue uno de los que Jesús envió de 2 en 2 a predicar el evangelio. Y a los cuales les dio, ¿qué? Potestad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, para resucitar muertos, ¿no? Por tanto, Judas, ¿qué fue? Un apóstol, un discípulo, un predicador de la palabra de Dios, un predicador el cual decía, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y no solo eso, sino uno que tenía potestad, ¿para qué? Para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para limpiar leprosos. Judas fue un hombre que anduvo muy cerca de Jesús, pero que nunca conoció a Jesús. Un hombre que hizo muchas cosas en el nombre de Jesús, pero un hombre que nunca conoció realmente a Jesús. Era entonces un falso creyente, y Judas es el ejemplo de un falso creyente. E incluso tuvo la capacidad de engañar al resto por 3 años, ¿no? Su hipocresía pudo mantenerla durante 3 años, porque cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, ninguno de los discípulos siquiera sospechó en Judas. Aún cuando ya se concretó la traición, nadie dijo, oh, yo me imaginaba que era Judas, ya había indicios de su traición. Nadie sospechaba de Judas. Todos pensaban que Judas era uno de los suyos. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Porque todos los discípulos pensaban que era parte del grupo, que eran parte de ellos. El único que sabía quién realmente era Jesús. ¿Por qué? Porque él conoce a los suyos, ¿no? Y el poder mirar a Judas tan cerca de Jesús, pero a su vez un corazón tan lejos de Jesús, nos hace reflexionar algunas cosas. Uno es que se puede estar cerca de Jesús en apariencia y tan lejos en la realidad. Cuando se asume un papel religioso en la iglesia, puede evidenciarse que esa persona pareciera que está muy cerca de Jesús, pero la realidad es que puede tener un corazón muy lejano a Jesús. Una persona puede hacer una profesión de fe. En sus labios puede decir que es creyente, pero que definitivamente Jesús no mora en él, y Judas fue este. Todos conocían que era uno de los discípulos. Judas actuaba en nombre de Jesús, pero Jesús no moraba en su corazón definitivamente. Es más, se puede escuchar los mejores sermones, las mejores prédicas, pero no ser de Jesús. Judas escuchó por 3 años los mejores sermones del mejor predicador, pero nunca fue de Jesús. Nunca fue de los suyos, nunca fue de la iglesia.
Se puede ver milagros, maravillas hechas por Dios mismo, pero no ser de Jesús. Judas vio de primera mano los milagros, las maravillas hechas por el mismo Jesús. Es más, él mismo sanó enfermos, echó fuera demonios, pero nunca fue de Jesús. Por tanto, estos hechos nos deben hacer meditar y reflexionar en nuestro propio corazón. Recordemos que hacer cosas para Jesús o hacer cosas por Jesús, aún el predicar la palabra, no me hace ser de Jesús. ¿Cómo es esto? ¿Esto se puede hacer? Sí, esto es muy importante. Por eso es que debemos examinarnos a nosotros mismos para no autoengañarnos, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque a veces las personas dicen, no, yo me voy a esa iglesia donde hay unas prédicas muy buenas, ¿no? Y yo sé que esas prédicas muy buenas van a cambiar a mi esposo, van a cambiar a mi hijo. No, es que se puede estar escuchando prédicas muy buenas. Judas las escuchó del mejor, pero no va a haber mayores cambios si es que Dios no está en el corazón de las personas. Otras personas dicen, no, yo me voy a esa iglesia donde hay milagros, donde hay sanidades, donde se dice esto, lo otro, ¿no? Y se mueven muchas cosas espirituales, pensando que de esa manera el corazón de sus familiares pueden cambiar. Pero tampoco eso puede cambiar. Judas mismo nos lo muestra. Él estuvo ahí 3 años mirando todo ello. Pero eso tampoco va a cambiar el corazón. Por tanto, se puede estar escuchando constantemente el Evangelio, pero nunca llegar a entenderlo espiritualmente. ¿Es posible esto? Bueno, Judas nos demuestra que sí. Él estuvo escuchando constantemente la palabra de Dios, pero no hubo ningún cambio en su corazón. Con razón Jesús nos dice en Mateo capítulo 7, todos recordamos, Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién hace la voluntad del Padre? ¿Quién obedece la palabra de Dios? Quien tiene el Espíritu Santo de Dios. Quien realmente entregó su vida a Cristo. Si no, podemos tratar de obedecer, pero eso va a pesar prontamente y no lo vamos a poder hacer. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Dice en el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No predicamos el evangelio? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados hacedores de maldad. Miren esta porción del Sermón del Monte. Judas estaba escuchándola. Judas estaba escuchando esta porción del Sermón del Monte donde Jesús mismo le decía, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino. Es como si estuviese hablándole a él directamente, no por el hecho de que hagas milagros, no por el hecho de que eches fuera demonios, no por el hecho de que prediques el evangelio, ya eres salvo, no. Y esta realmente debe hacernos pensar el día de hoy acerca de nuestras propias vidas. Porque cuán fácil es que nos convirtamos en oidores de la palabra, pero no en hacedores. Por eso la Biblia nos dice que debemos ser ¿qué? Hacedores y no solamente oidores. ¿Cuántas veces podemos escuchar la clara enseñanza del Señor acerca de un punto, pero finalmente no lo hacemos en nuestras vidas? ¿Cuán fácil puede ser llenarnos de conocimientos teóricos acerca de la palabra, acerca del evangelio, pero sin que haya un cambio, una transformación en nuestros corazones? Porque definitivamente el evangelio, cuando realmente hay una comprensión, no intelectual, o no solo intelectual, sino espiritual, va a transformar nuestros corazones, va a cambiar nuestros corazones. El corazón de piedra será transformado en un corazón de carne. El Señor nos hará una nueva creación. Judas nos muestra además que por un tiempo se puede llevar una máscara de piedad, pero llegará un tiempo que el Señor pondrá realmente al descubierto lo que somos. En otras palabras, hay personas que tal vez pueden pretender engañarnos o pueden pretender engañarse a sí mismas y tratarán de obedecer, de repente tratarán de comportarse de una manera religiosa aún en la iglesia y pensarán que están caminando en el Señor. Pero prontamente el Señor hará ver realmente a través de sus frutos, a través de su vida misma, si realmente ha habido cambios o no en su vida. A través del trato a sus familiares, a través del trato a su esposa, a través del trato a sus hijos, a través de las relaciones que tiene con los hermanos, con la oficina, prontamente se revelará si realmente ha habido cambios en su corazón, porque el evangelio realmente cambia los corazones.
Judas es un ejemplo de poder estar cerca de Jesús, escuchando su palabra, viendo sus milagros, pero sin un corazón regenerado, sin un corazón transformado. ¿Cómo es que llega a pecar Judas? Miremos en el mismo evangelio, en Mateo capítulo 26, verso 14. Dice: uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Claramente Mateo nos dice que quien toma la iniciativa en esto es Judas. Quien va a buscar a los principales sacerdotes es Judas. No los principales sacerdotes vienen a hablarle al oído y a decirle qué es lo que tiene que hacer. No, es Judas mismo. Va y busca a los sacerdotes. ¿Qué encendió su corazón? ¿Qué es lo que cambió para que finalmente él pueda buscar a los sacerdotes? Probablemente porque él se dio cuenta, ya recordemos que estamos en los días previos a la crucifixión, se dio cuenta de que él no era el Mesías que él quería. Él no era el Mesías que por el cual estaba dispuesto a inclusive dar su vida. No era ese Mesías. Y el pasaje de Mateo que nos hace ver esta mujer, María de Betania, cuando empieza a derramar ese perfume costoso, y Judas está diciendo: ¿por qué derramar ese perfume costoso? Porque era ladrón, nos dice Juan, recordemos, ¿no? Entonces podemos ver realmente el corazón de Judas, ¿no? Probablemente esto hizo ver que no, es que este Mesías no está preocupado por los pobres, no está preocupado por la nación de Israel. Yo quiero uno que esté más preocupado por esas cosas y no tanto por las cosas espirituales. ¿Qué es eso de su muerte? ¿Qué es eso de que va a morir, que va a resucitar? No, este no era el Mesías que le convencía a Judas. Judas se había hecho la idea de un Mesías y Jesús no cumplía esos requisitos. Probablemente todo esto motivó a que Judas finalmente vaya donde los sacerdotes. Y esto nos hace ver que ya en el corazón de Judas hacía un tiempo que tenía pensado esta idea. No hubo insinuación humana, ¿no? Pero él ejecutó su plan. Fue a los sacerdotes. Dice en Santiago capítulo 1, verso 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Lo primero es, claramente, Judas no pudo haber sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ¿no? Y Dios no puede ser tentado por el mal. Por tanto, Dios no pudo tentar a Judas a que vaya él a vender a Jesús. Definitivamente no, nos descarta aquí Santiago. Entonces, ¿cómo fue esto? Dice en el verso 14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, esos malos deseos, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y esto es lo que pasa, nos explica Santiago. ¿Qué es lo que hizo Judas? Judas estuvo pensando en su mente que este no es el Mesías que le conviene. Y si él lo entregara a los sacerdotes, y si él lo entregara a ellos, ¿qué provecho sacaría de esta situación, ¿no? ¿Qué sería lo mejor? Y empieza a calibrar en su cabeza a ver qué es lo que más le convenía, no solo a él, sino al pueblo. Capaz lo entrega a Jesús y se arma toda una revuelta y se logra la revuelta contra los romanos, qué sé yo. No sabemos el pensamiento de Judas exactamente, pero claramente nos dice Santiago que de esos malos deseos, después que se ha concebido esos malos deseos, da a luz el pecado, y una vez que da a luz el pecado, da a luz la muerte. Entonces, Judas fue tentado de sus propios malos deseos. Ahora, si bien es cierto, detrás de todo esto, obviamente está ¿quién? Satanás. Satanás obviamente está ahí detrás, azuzando las pasiones de Judas. Puede ser la codicia, puede ser estos pensamientos nacionalistas, pero Satanás está ahí encendiendo estas pasiones en el corazón de Judas. En Juan capítulo 13, verso 2, nos dice la palabra. En Juan 13, verso 2, nos dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¿no? Entonces, había puesto en su corazón el hecho de entregar. Entonces, ¿cómo actúa aquí el pecado? De sus propios malos deseos. Él está deseando, pensando, y entonces Satanás va a aprovecharse de esa codicia, Satanás va a aprovechar de esos pensamientos y va a encender esas pasiones, va a mover esas pasiones hasta que Judas rompa todo freno moral para no cometer finalmente este pecado. Satanás estaba detrás, instigando a Judas, usando sus propios malos deseos y avivando ese fuego de pasiones en
en Él. Y de la misma manera ocurre en nuestras vidas muchas veces. ¿Somos tentados por Dios? No. Ok, no podemos decir, no, Dios es soberano, entonces Dios me impulsó a hacer el mal. No, Dios es soberano, pero nada, mi pecado es mi propia responsabilidad. ¿Por qué? Porque mis malos pensamientos me van a conducir finalmente ¿a qué? A dar a luz el pecado, como dice en Santiago. Ahora, una vez que empieza a mirarse esos malos deseos, sí, Satanás puede aprovechar esos malos deseos para encender esas pasiones y que yo a través de esas pasiones finalmente cometa ese pecado. Ok, entonces, ¿qué le ofrecieron a Judas? Porque Judas lo siguiente que dijo es en el verso 15, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y miren, ahí vemos que la codicia de él. Ya no solo él estaba pensando en entregarle, pero ahí vemos que la codicia, ese acto codicioso de mirar qué es lo que él va a sacar de esto. ¿Cuánto va a sacar de esta situación? ¿Qué es lo mejor para él? Él siempre está mirando en sus propios intereses, él siempre está mirando en su propia conveniencia. Y le responden y le dicen, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. En el libro de Éxodo, capítulo 21, verso 32, dice, si el buey acorneara a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Entonces, ¿cuál era el precio de este esclavo? O sea, si un buey acornea al siervo, ¿no? Y lo mata y le causa múltiples heridas, ¿no? Se pagará, dice, 30 piezas de plata o 30 ciclos de plata. Y el buey será muerto porque obviamente tomó la vida de este siervo. Ok, entonces este era el precio de un esclavo. ¿Cuánto le ofrecieron a Judas por el precio, por entregar a Jesús? El precio de un esclavo, 30 piezas de plata. Pero todo esto inclusive estaba ¿qué? Siendo manejado soberanamente por Dios. Porque ya aún esto había sido profetizado. En Zacarías capítulo 11, verso 12, dice lo siguiente, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y miren en el verso 14, ¿no? Cuando dice, hermoso precio con que me han apreciado. Y esto es una frase un poco irónica aquí en esta porción de Zacarías, ¿no? Cuando dice hermoso precio con que me han apreciado, porque realmente este fue el precio con que los líderes religiosos, ¿no? Estaban dispuestos a pagar por la entrega de Jesús. 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. El Rey de Reyes, el Hijo de Dios, iba a ser entregado al precio de un esclavo. Miren, hasta dónde Jesucristo se humilló, hasta dónde descendió Jesús para darnos vida a nosotros, para darnos de su amor y poder librarnos del pecado. Jesús se humilló hasta la muerte, dice, y muerte en cruz. Y parte de esta humillación fue justamente eso, que fue vendido por el precio de un esclavo. Entonces, ¿por qué ellos estuvieron dispuestos a pagar ese precio? ¿Por qué? Porque despreciaban a Jesús, por el desprecio que tenían a Jesús. Y la situación no ha cambiado hasta el día de hoy, porque la gente común aún no tiene para ellos, para Jesús, o Jesús no tiene mayor importancia. Jesús sigue siendo despreciado y las cosas de Jesús también siguen siendo despreciados. Ahora nosotros no nos escapamos de ello porque solo por la gracia de Dios, solo por el Espíritu Santo de Dios que abrió nuestros ojos, nosotros podemos ver a Jesús y poder apreciarle a Él. Pero antes de conocerle a Jesús, antes de que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, nosotros también despreciábamos a Jesús. Verso 16 de Mateo capítulo 26. Dice, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ahora dice que Judas va a buscar una buena oportunidad para poder entregar a Jesús. Una buena oportunidad para poder realizar esta acción. Dice en Lucas capítulo 22,
acerca de esto mismo. Lucas capítulo 22, verso 6 dice: y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Los líderes religiosos decían: no, que no haya alboroto, que sea todo a espaldas del pueblo. Entonces, Judas desde ahí empezó a meditar. ¿Qué? Empezó a meditar la mejor manera, la mejor forma, el mejor tiempo para poder entregar a Jesús y no se alborote el pueblo, para recibir el precio de las 30 piezas de plata que le habían dicho que le iban a pagar por entregar a Jesús. Este pasaje no solo nos muestra el corazón de Judas, sino en realidad muestra el corazón humano en general. La maldad que hay en nuestros corazones, la maldad que hay en el corazón humano. Hoy tal vez podemos sentarnos a juzgar a Judas, pero olvidamos que nosotros fuimos así, que también despreciamos a Jesús, que lo vendimos por nuestros propios intereses. Ahora, aún hoy, conociendo al Señor, conociendo de su amor, conociendo de lo que ha hecho por nosotros, muchos siguen actuando con desprecio a Él, con desprecio a su cuerpo, con desprecio a su esposa, con desprecio a sus hermanos, con desprecio a su palabra. Porque ya vimos que Jesús se identifica con su pueblo. Y unos podrán decir: no, pero yo no desprecio a Jesús. Pero yo sí desprecio la iglesia. Para mí es una pérdida de tiempo. Estamos despreciando a su cuerpo, su esposa, como dice la palabra. Y algunos podrán decir: no, pero yo no le desprecio a él. Pero despreciamos a alguno de los miembros de la iglesia y entonces él se identifica con uno de ellos y es como si estuviésemos despreciándole a él. Despreciamos su palabra porque no nos interesa leer su palabra, no nos interesa tomar atención a su palabra, le despreciamos a él porque no tenemos un tiempo para oración y finalmente nos comportamos como Judas y vendemos todo esto por nuestros propios intereses porque decimos: no tengo tiempo, tengo que hacer esto, ocupo mi tiempo en esto, en aquello, pero no, la oración no, la lectura de la palabra no, y estamos menospreciando a Cristo. Entonces nuestra conducta no está muy lejos de lo que Judas estuvo haciendo. ¿Por qué? Porque el corazón humano es así, el corazón humano es malvado. Ya lo dice la misma Biblia, ¿no? En Jeremías capítulo 17, verso 9, cuando habla de que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Estos corazones son perversos, nuestros corazones son malos. Y por tanto, tengamos cuidado en mirar a Judas solo como alguien que traicionó a Jesús, cuando nuestros corazones están dispuestos a traicionar a Jesús. Spurgeon decía hace un tiempo atrás que si nosotros pudiéramos alcanzar el corazón de Jesús, seguramente los humanos agarraríamos un puñal y le clavaríamos el puñal cientos de veces, porque ese es nuestro corazón. Queremos quitar a Dios de la escena de nuestras vidas. Para nosotros Dios solo es una religión, para algunos Dios solamente es alguien que va a actuar y alguien que nos recordamos los domingos, pero no es una vida de comunión constante, una comunión continua con su Creador, una comunión continua con Jesucristo. Nosotros muchas veces actuamos de esa manera. Y recordemos que Judas fue uno de sus discípulos. Estuvo entre ellos. Y se engañó probablemente a sí mismo pensando que era uno de ellos, aunque actuaba diferente. Robaba la bolsa, dice, y tenía estos intereses en su corazón. Él estuvo dispuesto a vender a Jesús. Planificó el vender a Jesús por 30 piezas de plata. Buscando su codicia, buscando su propia ganancia. Por eso es que la misma Biblia nos dice a nosotros, ¿no?, que tenemos que mirarnos a nosotros mismos. En 2 Corintios capítulo 13, verso 5, nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿no? ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no. O sea, realmente podemos estar en la iglesia, podemos estar asistiendo de repente un buen tiempo, podemos hacer muchas actividades para el Señor, de repente hasta estamos saliendo a predicar el evangelio a las calles, pero nos dice, examínate si estás en la fe o no. Pruébate a ti mismo si estás en la fe o no. O no conoces a vosotros mismos, o no te conoces a ti mismo para que te puedas examinar. Vamos, no puedes decir que no te conoces, no puedes decir que no puedes hacer eso. Tú mismo conoces tus intenciones, ¿no? Y dice, a menos que estés reprobado y tengas miedo justamente de ¿qué? De examinarte y sepas que estás en un pecado. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? De repente estás viviendo en un pecado y cuando la Biblia te dice examínate a ti, no quieres hacerlo, no quieres reconocerlo porque sabes que lo que estás haciendo es un pecado y tú mismo repruebas esa decisión que estás tomando.
Por eso la Biblia nos dice, examínate, ten cuidado de tu propio corazón. Primera de Timoteo 4:16 nos dice Pablo algo parecido. En Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. La doctrina es las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles. Y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Dice que ten cuidado de ti mismo, examínate a ti mismo, ten cuidado de ti mismo, no te engañes, no te dejes de engañar. Ten cuidado de ti mismo. ¿Estás reprobado o no de parte de Dios? Cuida la doctrina, cuida las enseñanzas de Jesús. En otras palabras, si estás viviendo fuera de las enseñanzas del Señor, ten cuidado, examínate. Es mejor que te examines, es mejor que te mires, porque lo peor sería es de que como Judas pienses que seas, y va a llegar un momento en que no vas a poder soportar y vas a tener que salir, y Dios va a sacar a la luz finalmente quién eres. Por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestras propias vidas. Y examinar lo que hizo Judas justamente nos hace mirar a nosotros mismos, porque Dios no quiere que nos engañemos, sino Dios quiere que realmente aprendamos a caminar en Él. Asimismo, este pasaje nos hace ver algo muy hermoso, que Dios es el único que puede transformar lo malo en algo bueno. La traición de Judas, transformarlo en la entrega de Jesús en la cruz por nosotros para poder salvarnos. Porque solo Dios puede transformar algo malo, solo Dios puede transformar el pecado en algo bueno. Génesis capítulo 50, verso 19, nos recuerda la historia de José y sus hermanos. Recordemos que José fue vendido por sus hermanos. Una vez que fue vendido, José, él terminó siendo esclavo, luego por una falsa acusación terminó en la cárcel muchos años, y después por unos sueños que tiene el faraón finalmente sale de la cárcel y es llevado a ser el segundo de faraón al haberse revelado un sueño, al haber Dios revelado el significado del sueño a José, el sueño del faraón. Cuando muchos años después, cuando él se encuentra con sus hermanos, los hermanos están temerosos de que José ahora tome venganza de ellos. Ya el padre murió, ahora ellos están temerosos de que José se vengue de ellos por todo el mal que le habían hecho a José. Pero dice en el verso 19, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? ¿Acaso yo soy juez? ¿Acaso yo soy soberano? Está diciendo él. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José, a pesar del sufrimiento y de que él sabía el origen de todo ese sufrimiento, él entendió que Dios finalmente usó toda esa maldad y lo llevó a donde él estaba, a ser el segundo de Faraón. ¿Para qué? Para mantener con vida a mucho pueblo en ese tiempo que había mucha hambruna, y él tuvo que sostener a su pueblo Israel, ¿no? Los trae a Gosén y ahí lleva a su pueblo para estar viviendo. Entonces él reconoce y dice, yo no soy Dios. Yo no soy Dios que él va a juzgar, que él va a vengar. No, eso lo dejo en las manos de él. Yo reconozco algo, dice, que ustedes quisieron hacer mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien con un propósito. Y eso es lo que Dios hace finalmente. Las cosas malas, perversas inclusive, el pecado, Dios lo puede encaminar para bien, si es que estamos nosotros en Cristo Jesús y podemos mirar la voluntad de Dios. Por eso es que aún cosas malas que nos hayan hecho, situaciones malas que nos hayan ocurrido, cuestiones de pecado que nos hayan pasado, Dios puede transformarlo en bien si es que nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo y permitimos que Cristo pueda vivir en nuestros corazones y cambie nuestros pensamientos, cambie nuestras vidas conforme a su palabra. La historia de Judas es terrible, la traición de Judas es terrible. Pero Dios transformó eso terrible en la forma de salvación de sus hijos. Dios puede transformar lo malo en algo bueno, pero tenemos que estar en Él. No confiando en nuestros corazones, porque nuestros corazones son engañosos, sino confiando en ¿qué? En la palabra misma de Dios, y aprender a caminar conforme a su palabra. Amén. Si este video ha sido de bendición para tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta y puedas compartir con otros para poder así difundir la palabra de Dios.